¿Quién nunca ha escuchado historias de estafa y pensado, esto solo le sucede a los demás? Después de todo, nuestros amigos nunca nos engañarían y siempre nos daríamos cuenta de que si alguien no fuera confiable, ¿verdad? Porque la realidad puede ser bastante diferente. Hoy conoceremos la trayectoria de un hombre que a primera vista parecía ser la encarnación misma de la honestidad y el éxito. John Hurst, mejor conocido como John Legal, un británico que ganó la confianza de docenas de personas en Mallorca, la isla más grande de la costa este de España. Mallorca es uno de esos destinos que muchos de nosotros, especialmente los británicos, elegimos para las vacaciones de verano. La isla ofrece opciones para todos los gustos, desde resorts tranquilos hasta familias hasta lugares más concurridos, como Magaluf, conocido por su vida nocturna agitada. Además del turismo, la isla alberga una gran comunidad de extranjeros, muchos de ellos británicos que se han mudado en busca de un estado de ánimo agradable y un estilo de vida más relajado. Entre estos expatriados estaba John Hurst, un hombre de origen humilde que pronto se convirtió en sinónimo de prosperidad. Originario de Yorkshire, John vivía en una lujosa villa con su esposa, Linda, quien juntos había invertido alrededor de 300,000 libras en reformas para abandonar su propiedad con la cara. La pareja disfrutó de una vida de ensueño, viajes exóticos, ropa de diseñador, joyas caras, un yate de lujo y 2 autos de alto nivel. Su matrimonio, celebrado en Las Vegas, costó casi 100,000 libras y la luna de miel estaba en uno de los hoteles más exclusivos de Seychelles. Para colmo, gastaron otros 100,000 en una recepción de un shop para amigos que no pudieron ir a la ceremonia en los Estados Unidos. John era una figura conocida en la comunidad local. Era parte de prácticamente todos los círculos sociales donde podía vivir con personas ricas, como Mallorca Cricket Club, Santa Ponce Country Club y la Asociación de Residentes de Habla Inglesa. Siempre impecablemente vestido, amigable y fácil de coexistir, transmitió una imagen de éxito absoluto. No es de extrañar que su carrera en el sector financiero pareciera ser un ejemplo a seguir. Administró Gilhour Investment Fund, un fondo que supuestamente operaba en el mercado futuro del índice Dow Jones y prometió rendimientos excepcionalmente altos para sus inversores. John no estaba avergonzado de propagar los resultados de sus antecedentes, que, dijo, superó a cualquier competidor. Entre los más expatrices, muchos fueron retirados con una reserva financiera que buscaba ceder. Atraídos por las promesas de ganancias expresivas y una reputación impecable de John, no lo pensaron 2 veces antes de confiar en él. Después de todo, ¿a quién no le gustaría ver que sus activos se vuelvan tan ventajosos? Parecía un negocio que todos ganaron. Lo más sorprendente, solo 6 años antes, en 2003, la situación de John era bastante diferente. En ese momento, vivía en un apartamento alquilado y se mudó en bicicleta para trabajar como sirviente. Sin embargo, este giro afortunado no fue tan inusual en Mallorca, una isla que atrajo a personas con historias de vida llenas de giros y pasados no convencionales. Hasta 2009, sin embargo, John había sido espectacularmente ensayado. Su vida fue un verdadero ejemplo de éxito. Mientras tanto, Hugh Ash, un periodista de investigación que vivía en Mallorca, nunca había cruzado con John, pero sabía su nombre. En 2006, durante una conversación de fiesta, un amigo comentó sobre un estafador alemán que había huido de la isla después de prometer un retorno del 8% de las inversiones, hasta que fue descubierto como fraude. Otro amigo intervino, diciendo que el 8% era pequeño, ya que John Hurst aseguró a sus clientes una bonificación de 18% y más 2%. Sospechoso, Hugh llamó a su hija, que trabajaba como ejecutiva en un gran banco en Londres. La respuesta fue exhaustiva. Ni siquiera en un sueño, padre. Nadie puede ofrecerla de manera consistente. Si alguien paga el 20% por año, necesita ganar al menos un 40% solo para cubrir ganancias, comisiones y gastos. Esto es solo ilusión. Esos números iluminan una señal de advertencia en Hugh que ya había cubierto casos de esquemas piramidales, como el famoso golpe de Bernie Madoff, que dañó a miles de inversores en decenas de miles de millones de dólares durante 2 décadas. El funcionamiento de estos esquemas, aunque parece complejo, en realidad es bastante simple. Por lo general, hay una figura central que parece ser rica, bien fundada y extremadamente persuasiva. Los documentos y credenciales parecen impecables, lo que hace que las personas confíen en su dinero sin duda. Los primeros inversores reciben rendimientos impresionantes, lo que los lleva a indicar su genio financiero a amigos y familiares. Estos nuevos inversores, cuando ven el éxito de los primeros, también depositan sus economías, a menudo sin siquiera hacer un cheque básico. Los extractos mensuales, que muestran ganancias expresivas,
ventas eliminan cualquier desconfianza. No es raro para las personas emocionadas invertir todo lo que tienen. El problema es que todo es una fachada. El dinero de los nuevos inversores se usa para pagar a los viejos, mientras que una gran porción se desvía para jugar el lujoso estilo de vida del estafador. Cuando el flujo de nuevas características se seca, el castillo de letras se derrumba. Esto es exactamente lo que le sucedió a Bernie Madoff en 2008, cuando la crisis financiera hizo que más personas quieran canjear su dinero de lo que había nuevas inversiones. De vuelta en Mallorca, Hugh Ash decidió investigar. Verificó con la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido si se registraron John Hirst o Gilhour Fund como deberían ser. Nada encontrado. Tampoco hubo registro en los Estados Unidos con la Comisión de Valores. Sus sospechas eran correctas. John Hirst era solo un estafador que aplicaba un esquema clásico de Ponzi. La crisis financiera de que overthrew Madoff también estaba comenzando a exprimir el asedio sobre John por las mismas razones. Las nuevas inversiones fueron escasas y los antiguos inversores comenzaron a preguntarse por qué sus pagos se retrasaron o simplemente no llegaron. Sabiendo que su imperio de mentiras estaba a punto de desmoronarse, John se fue de Majorca en agosto de 2009 y regresó al Reino Unido. Pero en lugar de asumir fraude, inventó una historia. Dijo que su esposa estaba muy enfermo y que habían regresado. Aseguró a los inversores que su dinero era seguro. Lo que pocos sabían es que, antes de irse, John había vendido los 2 autos por un valor derivado y puso su casa a la venta, planeando embolsarse alrededor de 1 millón de libras obtenidas con la apreciación de la propiedad. Detrás de los titulares sobre estos golpes, sin embargo, hay vidas destruidas, personas que perdieron economías de las que dependían para sobrevivir, y entre estas víctimas había un conocimiento de Hugh Ash. Durante una reunión con un amigo, Janet llegó, se sentó en el sofá y con una calma sorprendente frente a la situación dijo: «Creo que fui muy ingenuo. Puede que haya perdido 200,000 libras en un fondo de inversión». La historia comenzó con una carta de presentación enviada por Hirst, en la que se describió a sí mismo como un profesional experimentado en servicios financieros, semi-placados, pero aún activo en los mercados, y según sus propias palabras, con un historial de éxito constante. Afirmó que amigos y familiares confiaban en su dinero y ahora estaban dispuestos a poner su experiencia al servicio de otros inversores. En el documento, Hirst explicó su estrategia. Según los movimientos del índice Dow Jones, en lugar de comprar acciones individuales, utilizando análisis técnicos para evaluar la gestión del mercado, aunque no es una ciencia exacta, el sistema funciona lo suficientemente bien como para garantizar un rendimiento del 20% por año para los clientes, compuesto de 1.5% por mes más un bono del 2% al final del año, siempre que la inversión inicial se mantenga. El valor mínimo para ingresar al esquema, 10,000 libras o el equivalente en euros. Cuando Janet dejó la reunión, convencida de que nunca volvería a ver su dinero, Hugh examinó los documentos con más cuidado. Fue entonces cuando notó algo inquietante: la falta total de profesionalismo. No había habido compañía ni registros corporativos, no había mencionado a las agencias regulatorias que supervisaban la supuesta institución financiera. Todo parecía improvisado, casi aficionado. La conexión entre Janet y Hirst había sido hecha por otro hombre que vivía en Mordca, Richard Pollitt, un contador británico, y por lo que Hugh descubrió, Pollitt no era solo un intermediario ocasional, había presentado a docenas de clientes a Hirst, incluida su propia esposa e hija. Según Pollitt, la cantidad invertida por estos clientes excedió los 12 millones de libras. Las sospechas de Hugh, que ya eran fuertes, ahora están confirmadas. Bam, era hora de actuar. Con la ayuda de otros inversores desesperados, Hugh comenzó a rastrear a Hirst. Se produjo una pista crucial cuando encontró un número de teléfono británico registrado en nombre de Linda Hirst, pero bajo su apellido único, Espera, en una región llamada Byfleet en Surrey. Aunque nadie respondió a las llamadas, ese fue un punto de partida. Luego, Hugh localizó a Billy Morris, un británico que hizo pequeños servicios de Hirst en su pueblo. Morris comenzó la conversación alabando al amigo. «John era un tipo increíble, siempre me ayudó», dijo, sin una palabra negativa sobre él. Pero fue Morris quien reveló involuntariamente un detalle fundamental. Fue él quien había organizado el transporte de las pertenencias personales de Hirst al Reino Unido, primero a Dover y luego a otro destino en el interior del país. Aunque no recordaba los detalles, mencionó algo sobre un depósito amarillo de sí mismo a un depósito a unas 2 horas de la costa, y el nombre Byfleet sonaba familiar. A veces, como Hugh sabía, las investigaciones no requieren técnicas sofisticadas. Una simple búsqueda en Google de Self-Storage Byfleet lo llevó directamente
directamente a un gran depósito amarillo en la ciudad. Hubo las pertenencias de Hearst y entre ellas una carpeta con documentos que contenían los nombres y detalles de los clientes lesionados. Con esta información en la mano y sus contactos en los medios de comunicación británicos, Hugh convenció a Sunday Telegraph para publicar un informe sobre el caso, pero primero contactó a la Oficina de Fraude Grave, SFO, en Londres, que mostró interés inmediato. El 12 de noviembre, la OFS confirmó a Hugh que había localizado y analizado el material en el almacén y que, como se esperaba, había contenido relevante allí. 2 días después, Sunday Telegraph dividió la historia. Hearst había regresado brevemente a su casa de Woking, Surrey, antes de dirigirse a Yorkshire, donde su abogado afirmó que estaba sufriendo leucemia. Como suele suceder en estos casos, la publicidad ha atraído nueva información. No es sorprendente que se descubrió que Hearst ya había cumplido una sentencia por fraude en la década de 1990. Una semana después, el periódico reveló en manchete: el inversionista británico con sede en Morca es investigado por la OFS después de la condena por fraude en la década de 1990. Esta vez, el golpe había sido aún más cruel. Hearst había engañado a mineros vulnerables que recibieron una compensación después del cierre de sus minas, robando más de 210,000 libras de ellas. Por lo tanto, había sido sentenciado a 2 años y medio de prisión cumpliendo 30 meses. Ahora, en 2011, las investigaciones se intensificaron. Hearst fue acusado formalmente de conspiración de fraude y lavado de dinero. Su esposa, Linda, sus 2 hijas y su hijo, Daniel, respondería por el lavado de dinero. Ya Pollitt, el contador, fue extraditado del Reino Unido y acusado de conspiración. Hearst declaró culpable ante el juicio, mientras que los otros 4 acusados fueron al jurado en Bradford Crown Court. Los fiscales demostraron que el esquema, orquestado por Hearst y Pollitt, había atraído más de 10 millones en inversiones, de las cuales 4.7 millones simplemente habían sido desviadas. En julio de 2011, John Hearst, que entonces tiene 64 años, fue sentenciado a 9 años de prisión por conspiración por fraude y 2 cargos de lavado de dinero. Richard Pollitt, de 70 años, recibió 6 años y medio por el mismo crimen, mientras que Linda Hearst, de 62 años, fue sentenciada a 2 años y medio por lavado de dinero y responsabilidades financieras fraudulentas. Las hijas de Linda y el hijo de Hearst fueron absueltos. Como en muchos casos similares, Hearst tenía solo 1.650,000 en activos recuperables. El juez determinó que esta cantidad se usó para compensar a las víctimas proporcionalmente, dando a Hearst un periodo de 6 meses para pagar, bajo la pena de otros 4 años de prisión si no cumplía. Al dirigirse a él, el magistrado era sencillo: querías todo. El enriquecimiento rápido, su codicia y deseo de una vida lujosa superaron cualquier noción de moralidad. Y, recurriendo a Hearst y Pollitt, él sentenció: ustedes son delincuentes comunes, de fin a fin. Lo que hicieron no fue solo un crimen, fue brutal, cruel y calculado. Corrompieron vidas, destruyeron el futuro. Muchas personas tenían el resto de sus existencias arruinadas por su acción. Para el hermoso Hearst, el juez recordó: desde 2006 disfrutaste de un estándar de vida extravagante, viajes a reacción, cruceros, queridas joyas, pero todo el dinero sucio de su esposo. Después de la sentencia, una de las víctimas, Charles Dewey de Somerset, que una vez vivió en Morca, resumió el impacto del golpe: mi familia y yo tuvimos que comenzar desde cero como estudiantes. No nos quedamos nada. Vivimos en beneficios sociales. Invertimos 300,000 libras. Recibimos parte como encaje, pero nunca imaginamos perder todo. Su declaración se hizo eco de la desesperación de docenas de otros que, como Janet, habían confiado sus economías a un hombre que, detrás de la fachada de respetabilidad, era solo otro depredador en busca de su próxima víctima. Era dinero sudoroso, ahorrado con sacrificio, a veces la capital de su vida, agregó Charles, otro inversor herido, con amargura en su voz. No eran grandes corporaciones que estaban equivocadas, pero la gente común, muchas ya vulnerables, se acercaban a un grupo que no podía defenderse: jubilados, pequeños ahorradores, familias que soñaban con un futuro más estable. Y lo peor, este criminal no era un extraño menos extraño, era alguien que frecuentaba los mismos lugares que muchos se llamaban amigo. Aquí está la crueldad de este tipo de fraude. No se trata solo de números en un informe policial, son vidas desmanteladas, la confianza destruida y los sueños transformados en deuda. Mientras que las víctimas luchan por levantarse, algunas sin posibilidad de recuperar incluso una fracción de lo que han perdido, los responsables ya han cumplido sanciones burlonas o no. Hoy probablemente disfruten de una libertad que sus antiguos socios
socios nunca tendrán de regreso. La libertad de no llevar el peso de una traición que los marcó para siempre. Y es en este contraste que la injusticia es aún más evidente. Porque, al final, el sistema parece proteger a más que roban que quien es robado. No es solo una cuestión de dinero, es una cuestión de dignidad. Y cuando se viola esta dignidad, la cuenta nunca se cierra.